Buenos días a todos, somos el Grupo 22, que estamos formados por Rafael Somoza, Diego Puerta Martín y yo, que soy Andrés Greciano. Y los objetivos de nuestra presentación son los siguientes. Por un lado, vamos a determinar el valor numérico del coeficiente de viscosidad de la miel, que corresponde a un fluido newtoniano. Luego, posteriormente, vamos a ver que el método que hemos utilizado para hallar el coeficiente es viable. Y por último, vamos a ver si hay algunos aspectos que podrían haber sido mejorados para aumentar la exactitud del valor numérico del coeficiente, ya que, como veréis, el valor del coeficiente de viscosidad podría haber sido más exacto si se hubieran tenido en cuenta algunas cosas. Bueno, en primer lugar, yo os voy a contar un poco el marco teórico del experimento, y para ello es imprescindible entender bien lo que es un fluido newtoniano, y es aquel en el que un segundo que me apoyo en la gráfica. Si consideramos el fluido newtoniano como un conjunto de capas horizontales infinitas y se le aplica una tensión tangencial, un esfuerzo tangencial, la velocidad de formación del fluido va a ser proporcional linealmente a la tensión tangencial que se le ha aplicado. Y la constante de proporcionalidad sería, el coeficiente de viscosidad. Este signo menos es indiferente porque podría ser también un más, dependiendo del criterio de signos que se escoja en el sistema que estemos trabajando. Este coeficiente de viscosidad, como bien dice esta ecuación, depende de la temperatura y de la composición del fluido. La presión prácticamente no influye, a no ser que estemos hablando de presiones muy altas. La dependencia de la temperatura, bajo esta ecuación, si aumentamos la temperatura disminuye la viscosidad. En líquidos, sin gases, ocurre justamente lo contrario. En esta ecuación significaría la ecuación de la energía de activación. Ya. Bueno, para calcular el coeficiente de viscosidad vamos a utilizar un método que se denomina método de Stokes, que lo estudió este hombre y definió que la fuerza de rozamiento que se produce, se consiste en lanzar una pelota por un tubo, que explicarán mis compañeros más tarde con más detenimiento, y la fuerza de rozamiento que produce el fluido, en este caso la miel, se rige por esta ecuación, en el que R es el radio de la esfera, esto es el coeficiente de viscosidad, y V es la velocidad con la que cae la bola por el fluido. Es importante lo que pone aquí, que cuando se lanza la pelota por el tubo se alcanza una velocidad terminal, ya que se igualan las fuerzas de rozamiento con el peso de la pelota, de la bola de acero, y esto provoca que se alcance una velocidad terminal a partir de la cual ya la velocidad no aumenta y pues podemos considerar la velocidad como constante. Aquí tenemos el diagrama de fuerzas, en el que F sub h es la fuerza que ofrece el fluido de rozamiento en contra del movimiento hacia abajo de la bola, que viene determinada por esta igualdad. E es una fuerza de empuje hidrostático que viene determinada por el principio de Arquímedes, que más tarde veremos que es igual a la densidad del fluido, que en este caso es la miel, por el volumen de la esfera. Y a favor del movimiento entonces solo estaría el peso de la bola, que es la masa de la bola por la gravedad. Entonces consideramos que el criterio de signos es que es positivo lo que vaya a favor del movimiento, que en este caso es hacia abajo. Por tanto, si metemos los datos en la ecuación, el sumatorio de fuerzas es igual a 0, ya que se alcanza una velocidad terminal y no hay aceleración, y bajo la segunda ley de Newton, si la velocidad es constante no existe aceleración. Y entonces las fuerzas, como he indicado anteriormente, son el peso a favor, por el principio de Arquímedes, la fuerza del empuje hidrostático va en contra del movimiento, y la fuerza que ofrece el fluido también va en contra del movimiento, y se igual a 0 porque no hay aceleración. Y se introducen los datos sabiendo que la fuerza de Arquímedes es el fluido de la densidad del fluido por el volumen de la esfera. La masa de la esfera la hemos calculado como densidad igual masa entre volumen y hemos despejado la masa. Y esto viene determinado por la ecuación de Stokes que he indicado anteriormente. Y reduciendo la ecuación, se marchan los pis y se simplifican el radio de la esfera.
y como lo que pone aquí, que la velocidad, como he dicho anteriormente, es constante, la podemos definir como constante y por lo tanto es el espacio entre el tiempo. Y mi compañero Diego se... Buenos días. Yo, bueno, os voy a explicar un poco en qué ha consistido el procedimiento de nuestro experimento y, bueno, aquí tenemos la fórmula final que nos queda, que luego la comentaré, porque, bueno, nos surgieron una serie de problemas durante el experimento y luego lo concreto. Lo primero es hablar un poco pues, sobre los materiales que hemos utilizado, que básicamente son los que podéis ver aquí en pantalla. Una probeta de 100 mililitros, una balanza, un cronómetro, una bola de acero con un agujero, miel, un hilo y agua. El hilo este lo hemos utilizado para poder repetir el experimento más de una vez. Y bueno, también es importante decir que hemos considerado las resoluciones de la probeta, la balanza y el cronómetro para luego poder concretar los errores del proceso. Volviendo un poco para atrás, en esta ecuación podemos ver que hay ciertos datos, por ejemplo, el radio y las densidades que no tenemos. Entonces tuvimos que calcularlo experimentalmente. El radio, para calcular el radio, es necesario conocer el radio de la esfera, es necesario conocer el volumen. Y como no lo sabíamos de serie, utilizamos nuestra probeta, introducimos agua hasta un nivel aleatorio, introducimos la bola de acero, vimos el incremento de volumen que tenía y el incremento de volumen es precisamente pues, el volumen de la esfera. Y bueno, esto es lo que se denomina el principio de Arquímedes, que seguramente todos conozcáis, y a partir de ahí simplemente tendríamos que despejar el radio de la fórmula que nos dice que el volumen de una esfera es 4/3 de pi r cubo y básicamente eso es todo. Luego, para calcular la densidad de la esfera y la densidad de la miel, bueno, como tenemos una balanza, pues simplemente lo que hacemos es pesar la bola con su correspondiente error, también pesamos la miel y bueno, el volumen de la miel, dado que tenemos una probeta cuyas marcas indican volumen, no hay problema para calcularlo. Pues una vez conocido ya estos datos imprescindibles para hacer el experimento, se comienza el experimento en sí y bueno, una vez ya hemos introducido la miel en la probeta, tenemos que hacer una serie de marcas en intervalos regulares, pero hay que tener en cuenta que las marcas de la probeta indican volumen, no están en unidad de longitud y por eso tenemos que utilizar un factor de conversión para informar, digamos, las unidades de volumen en unidades, pues en metros. Una vez dicho esto, hicimos las marcas, depositamos la bola dentro de la probeta y anotamos los tiempos en los que la parte inferior de la probeta pasaba por las marcas. Y bueno, posteriormente repetimos el proceso 5 veces, anotamos los resultados y nada, fuimos a Excel, con los datos de la altura y el tiempo hicimos, digamos, la desviación promedio, puesto que hay un error, y hicimos una gráfica. Como podéis ver aquí en esta fórmula, y como ha explicado mi compañero Andrés, la velocidad tiene que ser constante. Entonces, bueno, simplemente, como ya hemos calculado la función, que es una recta, simplemente, como la velocidad constante es la pendiente, esta es la pendiente, y simplemente tendríamos que despejar de aquí el coeficiente de viscosidad. Así que, bueno, ahora Rafa os va a comentar un poco más sobre nuestro experimento. Gracias. Bueno, yo voy a explicar el análisis de datos que se ha realizado, así como los datos obtenidos y las conclusiones que vamos a obtener a partir de los datos empíricamente demostrados. Bien.
Lo primero es obtener varias de las constantes que vamos a necesitar. La primera de ellas es el radio de la esfera. La segunda es la densidad del acero de la esfera. Y la tercera es la densidad de la miel. Para ello vamos a ver, como se dijo anteriormente Diego, obtener el volumen de la esfera, dado que no disponíamos de un calibre, utilizando el principio de Arquímedes. A partir de aquí podemos obtener con mucha facilidad, recorriendo la fórmula del volumen del radio. Tenemos de esa forma la densidad de la esfera, y que es de 7.500 kilos por partido de metro cúbico, y la densidad de la miel. Luego, por último, cuando se utiliza una probeta, tenemos que recordar que las marcas no indican volumen, no una altura, por lo que tenemos que obtener un factor de conversión que nos permita convertir las marcas en la probeta a metros. Para ello, vamos a recordar que cada una de las marcas indica un mililitro, que es un centímetro cuadrado. Y a partir de ahí, recurriendo a la fórmula del volumen cilíndrico, no tendremos la altura de las marcas. Cabe recordar que para este proceso es necesario saber el radio de la probeta, que en nuestro caso es de 16 centímetros. Y aquí están nosotros las variables de tiempo y de altura. Se ha obtenido el tiempo medio para evitar de esa forma cualquier error que se haya podido hacer al tomar las medidas, y la incertidumbre ha sido obtenida mediante la fórmula de Excel de desviación promedio, dado que, como se puede ver, hay unos intervalos de tiempo involucrados bastante largos y la incertidumbre del instrumento es demasiado pequeña, con lo que es prácticamente despreciable. Bien, esta es la gráfica que hemos obtenido. Debido a que las medidas acarrean una incertidumbre, la pendiente a su vez ha de acarrear una incertidumbre. De aquí a que ya hemos obtenido las efectos de máxima y de mínima pendiente. Para ello, Que no, tú, Rafa, sigue, en la conclusión. Que no hay tiempo, sigue con las conclusiones y ya. Bien, esa es la pendiente, su incertidumbre, y por último, y obtenemos por último el módulo de viscosidad absoluto de la miel, la que hemos utilizado, es de 11.161,74 pascales por segundo, con una incertidumbre absoluta de 3.703,50 pascales por segundo. Y ahora vamos con las conclusiones. Bien, a través de la bibliografía sabemos que el módulo de viscosidad normal de la miel se encuentra entre unos 2.000 y 100.000 pascales por segundo. Nos hemos acercado bastante al límite superior. Sin embargo, lo hemos rebasado, por lo que se puede decir que el resultado no es del todo válido, porque no se ajusta a la bibliografía obtenida. Esto la mayor parte creemos que se debe a la incertidumbre que acarrea el resultado, el valor de la masa de la bola de acero, que era aproximadamente de una sexta parte, una cantidad enorme, y que se ha acarreado unos errores instrumentales. Sin embargo, como hemos obtenido una recta que se ajustaba al fundamento teórico, podemos indicar que el método es válido y que por lo tanto hemos logrado uno de los objetivos, el más importante en mi opinión, del experimento. Asimismo, creemos que, como todos los experimentos, se tiene un margen de mejora, y vamos a proceder a indicar los aspectos positivos y negativos que hemos encontrado en este experimento. Para empezar, ha sido una representación gráfica, con lo que hemos evitado posibles errores aleatorios, dado que quedan resueltos el ordenador el origen, y al utilizar variables fáciles de medir, pues son la altura y el tiempo, pues nos ahorramos procedimientos matemáticos bastante complicados como linealizaciones o cambios de variable. Esto nos ha dado una gran exactitud que, de no ser por la incertidumbre que se dijo de la danza, sería muchísimo mayor. Sin embargo, también ha habido aspectos negativos. La esfera no era perfecta, con lo que se aumentó demasiado el radio del que sería realmente, y la miel contenía gran cantidad de burbujas, lo que aumentó su volumen y por tanto disminuyó su densidad de la real. Y al ser demasiado grande la esfera, pudo haber desarrollado una rozadura con la pared de la probeta, cosa que no estaba prevista en nuestro fundamento teórico.
y la resolución de la lámpara, como ya dije anteriormente, era demasiado pequeña. Ya está, ya déjalo. Bueno, esto es la bibliografía y ya está. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Preguntas? Del grupo 16, y mi pregunta es que si con este método de Stokes puedes medir también fluidos no newtonianos. Es una buena pregunta y me temo que no es posible. Como se puede ver, la fórmula del empuje hidrostático es de 6πr módulo de viscosidad por la velocidad. Los fluidos no newtonianos no tienen un módulo de viscosidad absoluto. La función creo que es algo así sería la del fluido no newtoniano. Con lo que, como se puede ver, no es un... Tendríamos dos incógnitas podría en ser ese un momento. porque se tendría un resultado no lineal. Vale, gracias. Hola. Miguel Cortijo, Grupo 20. ¿Qué aplicaciones puede tener los fluidos newtonianos? Es una buena pregunta. La fórmula de Stokes se utiliza mucho en ingeniería civil para medir la viscosidad de los sedimentos, con lo que tiene aplicaciones, pues se puede ver en topografía, por ejemplo, y también se podría aplicar en otros campos, como viene siendo, por ejemplo, estudios que involucren fluidos, que son, bueno, se abarca desde la medicina, la ciencia, la ingeniería de materiales. Tiene bastantes aplicaciones esta foca. Además es muy sencilla y permite unos cálculos, como se ha podido ver, bastante simples. Vale, gracias. Diego López, del grupo 13. Mi pregunta es, ¿habéis hecho todo el experimento con la premisa de que la miel es un fluido newtoniano? ¿De dónde habéis sacado? ¿Si de internet o lo habéis comprobado por vuestra cuenta? Lo Porque... hemos comprobado hay varias páginas que dicen que la miel es newtoniana, desde universidades y textos científicos. Sin embargo, sé que puede haber cierta confusión porque en páginas, creo que la Wikipedia indica que es no newtoniano. Sin embargo, en ese aspecto conviene resaltar que la definición de la Wikipedia indica que el módulo de viscosidad es independiente de la temperatura, cosa que no es cierta. O sea, es una definición que se va a ser errónea. O sea, que digamos que no hay... La comunidad científica no está todavía de acuerdo en si es newtoniano o no newtoniano. Pero es que en la página de la Wikipedia no es una fuente fiable en términos para el método científico. Y como la Wikipedia no es comunidad científica todavía, ¿vale? Afortunadamente. El día que la Wikipedia sea comunidad científica, no, yo decía que a lo mejor hay discrepancias. tenemos que matar a la ciencia. Sí, porque hay gente que puede que no tenga ninguna relación con la ciencia y que sepa aplicar el método científico. Vale, muchas gracias. Raúl Ortiz. Hola. Pedro, Grupo 2. ¿Por qué no ha utilizado otros fluidos, ya que tuve una incertidumbre con la miel? Es una buena pregunta. Bueno, pues por varias razones. La primera, el precio era bastante barato y se puede encontrar en cualquier supermercado. Segundo, el módulo de viscosidad ya sabíamos de antemano que tenía que ser bastante grande, con lo que nos permitiría alcanzar la velocidad terminal en unas alturas bastante pequeñas, realmente, en un margen. Por lo que, y además los efectos serían más pronunciados y más fáciles de medir. Raúl Ortiz, Grupo 5. Me gustaría saber cómo habéis obtenido los errores de medida, o lo habéis buscado en internet, o espero que no lo Wikipedia. Los errores de medida los obtuvimos los que indican los instrumentos de medida, y a partir de ahí hemos obtenido las incertidumbres. Respecto a las medidas de tiempo, debido a que hay un error, pues porque de forma un poco esquemática sería, si esto fuera la probeta y que estarían las marcas, depende de por dónde se mire, se podría decir que la ha pasado aquí o aquí realmente, con lo que habría un error humano. Al obtener la media, teóricamente nos tenemos que acercar, es lo máximo que nos podemos acercar al valor real. Por eso se hizo la media, y por eso, que hay unos márgenes de tiempo
muy grande, se puede ver de 10 minutos, una incertidumbre de 0,01 segundos pues, es despreciable y no válida y tuvimos que recurrir a una desviación promedio. Buenas, soy Pedro Guerrero del Grupo 1. Sí. Me gustaría saber, tras todos los datos tabulados, todos los cálculos realizados, o sea, realmente el porqué queríais verificar información, o sea, el porqué del todo el experimento. No he entendido muy bien. Pues, bueno. O sea, ¿queréis verificar unos datos o queríais...? Es que no... Queríamos demostrar que el método de Stokes, llevado a la práctica, es viable, porque hay un aparato que se llama viscosímetro que tú te lo compras en cualquier sitio, metes el fluido y te da el valor de la viscosidad. Y esto es un experimento práctico que a lo mejor, debido a los instrumentos que tenemos, no puede ser viable realizarlo. Y hemos demostrado que sí es viable porque el coeficiente de viscosidad da entre unos valores más o menos exactos, con un intervalo de error aceptable. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Martín Fernández del Grupo 9. Habéis usado un factor de conversión para medir, si me ha quedado claro, cuánto... Sí, cuánto longitud hay entre cada marca. Vale, sí. ¿no habría sido más sencillo usar una regla y habría arrastrado menos error? No exactamente, porque la regla podría haberse movido y habría que estar manteniéndola en la misma posición durante todo el experimento y claro, en 10 minutos pues hay una gran posibilidad de que se desvíe un poco, claro, y se alteraría las medidas. Sí, con el factor de conversión se reduce el error considerablemente, vamos, casi no hay error. Sí, eso nos ahorramos un error humano que hubiera lastrado pues, el procedimiento. Vale, bueno, vale. Sí, vale, gracias. Una última pregunta.